Hermanos, que el Señor les bendiga. Gusto nuevamente estar con ustedes. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 22. Para los que me quieran seguir en la lectura, repito nuevamente, el libro de Juan, capítulo 10, en su versículo 22 hasta el 42. Amén. Aleluya. Pero antes de comenzar, ¿verdad? Vamos a venir en palabra de oración para que sea Dios, para que sea nuestro Señor edificándonos a todos por medio de la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor amado, por un día más de vida que nos prestas. Gracias porque nos tienes bien de salud. Gracias, Señor amado, porque nos permitiste el poder despertar nuevamente. Pues hubieron muchas personas en diferentes lugares del mundo que no pudieron abrir sus ojos, no pudieron despertar, no pudieron ver la luz del día. Muchos se fueron sin Dios y sin esperanza. Muchos probablemente fallecieron en los hospitales o en accidentes automovilísticos. Muchas personas, Señor amado, ya no pueden decir gloria a Dios, ya no pueden decir aleluya, ya no pueden invocar, ya no pueden ser partícipe de la vida del mundo. Y gracias te damos, Padre, porque nos permites estar nuevamente aquí, listos y dispuestos para llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, para predicar tu evangelio, mi Dios. Gracias por todo. Te pido que sea usted, Señor amado, poniendo palabras en mi boca. Sea usted, mi Dios, bendito de la gloria, usándome para honra y gloria suya, Señor, para su buena obra, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Y el titulado que tiene es: los judíos rechazan a Jesús. Amén. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho antes, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os lo he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuáles de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Con D chiquita, amén. Si
Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas. ¿Por qué dije, hijo de Dios soy? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed. A las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él, allí. Aleluya, gloria a Dios. Hermosa palabra, hermanos, en la cual vamos a estar meditando hoy en día. Amén. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Esa es la palabra que eran las fiestas en Jerusalén, dice. De la dedicación. Y era invierno, dice la palabra. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Veamos cómo nuestro Señor Jesucristo aún en el invierno, él siempre andaba predicando la palabra del Señor. En pleno invierno, afuera, en ese frío. Y dice la palabra que le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Los escribas y los fariseos se sentían acosados, ¿verdad? Y le preguntaron a Jesús que hasta cuándo los iba a turbar, que si era el Cristo, que se lo dijera abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Punto y coma. Vamos a hacer una pauta ahí, mis amados hermanos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En el libro de Juan, nuestro Señor Jesucristo habla sobre cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento. Amén. Y la palabra dice que al pasar Jesús, vino un hombre ciego de nacimiento. Y dice que los discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Le dijeron, ¿este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dice la palabra que Jesús le respondió, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Cristo dijo que le era necesario, dice la palabra, hacer las obras del que le había enviado, que era nuestro Padre Celestial. Amén. Entre tanto, dice que el día dura, la noche viene, dice, cuando nadie puede trabajar, dice. Entre tanto que dijo Jesucristo que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, dice la palabra que Jesús escupió en tierra e hizo lodo. E hizo lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve
ve a lavarte en el estanque del Siloé, le dijo, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, dice la palabra, viendo. Aleluya. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos, dice la palabra, que ellos le rodearon a nuestro Señor Jesucristo. Siempre lo estaban acosando. Siempre estaban ellos queriendo matarle, apedrearle. Porque ellos no aceptaban la verdad de Cristo. No creían en Jesucristo. Amén. Entonces dice que ellos le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Pero Jesús dice que la palabra que le respondió, os lo he dicho y no creéis. Entonces Jesús dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Amén. Entonces Jesús sana en este capítulo, en el capítulo 9 de Juan, en adelante Jesús sana a este ciego de una vista. Era un ciego, dice que de nacimiento. Amén. Estamos hablando terrenalmente. Entonces, el ciego recibe la vista por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, notemos cómo la lectura dice que mucha gente decían, dice la palabra que unos decían, este es el que se sentaba y mendigaba. Y unos decían, él es. Otros decían, a él se parece. Pero el ciego dijo, yo soy, dijo. Aleluya. Entonces los fariseos, dice la palabra, que ellos dice que llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, dice la palabra. Y era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo, dice la palabra. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Tremendo, ¿verdad? Porque los escribas y los fariseos hipócritas les preocupaba más guardar la ley que Jesús hiciese un milagro, que sanase a un hombre ciego de nacimiento. La gente que no está ciega, o sea, la gente que no tiene ese impedimento, ellos no pueden, ¿cómo le explico? No pueden captar el dolor, la angustia, el sufrimiento que este hombre por la cual este hombre estaba pasando. Porque alguien que es ciego, bendito Dios, uno sin la vista viene a ser alguien discapacitado, carga para la familia. Amén. Entonces, que no puedes disfrutar los colores de la vida, no puedes ver la luz del día, no puedes ver cuando se oscurece, cuando amanece, no puedes ver la creación que Dios ha hecho.
Amén. Pero dice la palabra que los discípulos le preguntaron que quién pecó, le dijo, este o sus padres. Pero Cristo le dijo que ninguno, le dijo, sino que el ciego había nacido ciego para que se hiciesen la obra, de Dios, para que se manifestase la obra de Dios a través de la sanidad. Aleluya. Entonces, Cristo hizo todas estas cosas para que la gente creyera en que Él venía de parte de Dios. Entonces Jesús dice que cuando los escribas y los fariseos lo interrogan nuevamente y le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Le dijo, si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Y Jesús le responde y le dijo, os lo he dicho, ¿verdad? Porque la palabra dice que cuando leíamos la preexistencia de Cristo, dice la palabra que Jesucristo se enojó con ellos tanto y que le dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Le dijo, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Amén. Porque ellos cerraban su corazón. Ellos no querían reconocer al unigénito Hijo de Dios. Amén. Pero y lo acosaban y lo cuestionaban todo el tiempo. Perdón. Entonces, dice Jesús fue interrogado porque sanó en el día de reposo al ciego. Dice la palabra que dijo, le preguntaron los escribas y los fariseos y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? Le dijo. ¿Queréis también vosotros haceros discípulos? Y le injuriaron, dice la palabra. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, le dijeron. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y le respondió el ciego. Le respondió el hombre y les dijo, puesto eso, dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Aleluya. Vemos cómo la persona ciega está dando testimonios de nuestro Señor Jesucristo, está dando testimonio de la sanidad que Él había recibido en su vida, la vista natural, ¿verdad? Amén. Entonces, y dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, le dijo, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dijo también el ciego, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si le dijo, no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y a nosotros nos enseñas. A nosotros. Y le expulsaron. Dice la palabra que le expulsaron de la ciudad. Solo por dar testimonio. Porque Jesús les dijo que y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis, le dijo. Porque ellos preguntaron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo nos vas a decir si tú eres el Cristo? Si tú eres el Hijo de Dios. Cristo les dijo, os lo he dicho y no creéis, les dijo. Y Jesús seguía predicando, seguía haciendo milagros, seguía sanando. Y les dijo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y es como el ciego que recibió la vista
se enfrenta a los de la ciudad y lo sacaron, le dijeron que se tenía que ir. Dice que, pero este hombre en ese punto, él no se había convertido a Cristo. Este hombre nomás había recibido el milagro, porque más adelante dice la palabra que Jesús oyó, dice, que le habían expulsado de la ciudad. Entonces, dice que, y hallándole, le dijo, o sea, cuando Jesús escuchó que lo habían expulsado de la ciudad, por haber dado testimonio de la obra que Cristo había hecho en su vida, dice la palabra que, y hallándole Jesús, vea usted lo que dice, y hallándole Jesús. A mí me da la pauta que cuando dice la palabra, y hallándole, quiere decir que Jesús probablemente lo fue a buscar, lo buscó, y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto, le dijo, y el que habla contigo, él es, le dijo. Y le dijo, creo, Señor. Y el ciego dice que él le adoró, dijo Jesús, para juicio he venido yo, dijo, a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, veamos cómo la palabra del Señor está hablando, el ciego está hablando sobre las maravillas, sobre las obras que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, hizo en aquel tiempo y sigue haciendo en este tiempo. Amén. Entonces, pero Cristo dijo, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Amén. Ese es el cristiano que está viviendo la palabra. Amén. Conocemos la voz de nuestro Señor Jesucristo, conocemos los mandamientos, escudriñamos la palabra y lo seguimos. Amén. No seguimos a cualquier persona que profetiza seguir a Cristo, pero su testimonio deja que desear. Amén. Entonces, dice la palabra que, dice Cristo, pero vosotros no creéis. Go. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Entonces la palabra está, dice, es porque cuando nosotros somos ovejas de nuestro Señor Jesucristo, somos sus hijos. Amén. Cristo nos dice que nos da la vida eterna y no pereceremos jamás. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice. Amén. O sea que cuando nosotros estamos en Cristo, no importa qué es lo que venga, no importa si hay problema, no importa a qué nos estemos enfrentando a la vida. Amén. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, en su versículo 8, en su capítulo 8, versículo 35. Vea cómo la palabra está diciendo que Cristo dice, pero vosotros no creéis, dice, porque no sois de mis ovejas. Así está todo el mundo que no... En aquel tiempo los escribas y los fariseos, ellos se rehusaban a creer en Jesucristo.
se rehusaban a creer en el Hijo de Dios. Aun cuando miraban las sanidades que él hacía, aun cuando miraban los milagros que él hacía, no lo querían aceptar. No querían aceptar al unigénito Hijo de Dios. No querían aceptar a la verdad que es Cristo. Amén. Por eso que Cristo le dijo, ya se los he dicho antes, que yo soy Cristo. Pero no me creéis, les dijo. Porque las obras que yo hago, les dijo, en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, les dijo. Amén. Entonces Cristo dijo, pero vosotros, les dijo, no creéis, les dijo, porque no sois de mis ovejas, porque no querían aceptar a Cristo. Simple y sencillamente. La persona que sigue vagando en el mundo sin Dios y sin esperanza, para ellos están como, ¿será cierto? ¿Será cierto que Dios existe? ¿O será cierto que Dios sana? Amén. Porque así como nuestro Señor Jesucristo vino y ejerció su ministerio, Él dijo que nosotros, dijo, y estas señales, dijo, seguirán a los que me siguen, dijo. En mi nombre, dijo, echarán fuera demonios. En mi nombre, dijo, sanarán a los enfermos, dijo. Amén. Entonces, es por eso que nosotros venimos y predicamos el Evangelio de Cristo. Porque no venimos a hacer nuestra propia voluntad, sino que venimos a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, dice la palabra que, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice. Amén. Y yo les doy vida eterna, dice la palabra, y no perecerán jamás. Aleluya. Ni nadie las arrebatará de mi mano, dice nuestro Señor. Dijo, mi Padre, dijo, dice, o sea, cuando está diciendo que nadie las arrebatará, o sea, cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios y permanecemos en la palabra del Señor y crecemos en el conocimiento y vamos avanzando y vamos madurando y vamos dando frutos, dice la palabra que nosotros, dice que nadie nos puede arrebatar, nadie dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice. O sea, una vez que nosotros somos de Cristo, no hay diablo, no hay potestad, no hay principado que pueda arrebatar a un hijo de Dios de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero el apóstol Pablo hacía una pregunta en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 8, en su versículo 35, y decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta que hizo el apóstol Pablo a la iglesia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Allá nuestro Señor Jesucristo dijo que nadie podía arrebatar a las ovejas de sus manos. Pero el apóstol Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando nosotros estamos permaneciendo en la palabra, estamos viviendo la palabra, estamos siempre fervientes en la fe, no de holgazanes, ¿verdad? Siempre buscando del Señor, siempre leyendo las Escrituras, siempre en comunión con el Señor, cantándole al Señor. Porque si yo me voy para el trabajo, tengo que adorarle al Señor. Con mis manos puede ser que esté trabajando en lo material, pero mi mente está sirviéndole al Señor. Amén. Aleluya. Pero el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? Dice, ¿o peligro de espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? El mundo ahí está con su menú. Ahí está, esperándonos. Pero si nosotros vivimos para Cristo, caminamos para Cristo, ninguna
ningún problema, ninguna tribulación, ninguna enfermedad, ninguna angustia, ninguna persecución, ninguna enfermedad, o aunque no tengamos que comer, ni peligro, dice, ni que estemos a punto de la muerte. Nada de eso nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Dice la palabra, dice, mi Padre dice que me las dio, dice, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar, dice la palabra. Amén. Mayor que todos. Estamos hablando del mundo espiritual. Amén. Dice la palabra que todas las cosas fueron creadas para nuestro Señor Jesucristo. Dice. Todas las cosas fueron creadas, dice, para Él. Aún el impío, dice, para el día malo. Porque si no hay malos, no hay juicio. Si no hay buenos, tampoco hay juicio, no hay recompensa. Amén. Dice la palabra que mi Padre me las dio, dice, y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre les dijo, uno somos. Aleluya. Vea cómo les habló nuestro Señor Jesucristo a estos escribas y fariseos hipócritas. Porque ellos no querían aceptar a nuestro Señor Jesucristo. No querían creer en el unigénito Hijo de Dios. Y le dijo, yo y el Padre, le dijo, uno somos, le dijo. Amén. Así que, porque hay religiones que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Solo creen en Dios Padre. Hay religiones que no creen en un infierno. Dicen que este es el infierno. Pero dice la palabra que todo aquel que niega al Hijo, dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice, todo aquel que niega al Hijo, dice, tampoco tiene al Padre, dice. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Amén. ¿Por qué? Mire el orden. Por eso es que los escribas y los fariseos no podían aceptar a Jesucristo. Porque ellos se aferraban solamente, la secta de ellos, la religión de ellos nomás creían en Dios. No creían en el unigénito Hijo de Dios. Ellos tuvieron la oportunidad de verlo. Nosotros no lo hemos visto, pero hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces, dice que todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Ahora, para las personas que no han creído en el unigénito Hijo de Dios, si usted, mi amiga, si usted, mi amigo, confiesa, el que confiesa al Hijo también dice, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, dice la palabra. Entonces, toda persona que niega a nuestro Señor Jesucristo no tiene al Padre. No puede recibir al Padre. Porque dice la palabra aquí mismo en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, en su versículo 12, dice la palabra que el que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. Pues Cristo dijo, yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dijo, si no es por mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, toda persona que dice, profetiza que Jesucristo no existe y niega al Hijo del Hombre, usted está muerto en su ignorancia, usted está muerto en su pecado. Porque nadie puede tener al Padre, porque hay muchas religiones que creen nomás en Dios. Dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Quiere tener usted acceso al Padre?
tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que confesar que Jesucristo es el Señor y que vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros, para poder tener nuevamente la oportunidad de acercarnos a Dios Padre. Amén. Entonces, por esa razón, los escribas y los fariseos, ellos no podían entender, no podían entender que Jesucristo era el Hijo de Dios. Por eso ellos, por eso que Cristo les dijo también ahí mismo, les dijo, a donde yo voy, le dijo, vosotros no podéis venir, le dijo. Otra vez le dijo, yo me voy, le dijo, y me buscaréis, le dijo, pero en vuestro pecado moriréis, le dijo. Y donde yo voy, vosotros no podéis venir, le dijo. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban a Jesucristo. Ellos no aceptaban la verdad. Ellos no querían reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Cristo le dijo a Jesucristo lo trataron de endemoniado. Le dijeron, demonio tiene, le dijeron. Jesucristo le dijo, antes yo honro a mi Padre, le dijo, que está en los cielos, le dijo. Y la voluntad de mi Padre hago, le dijo. Amén. Entonces, la importancia de tener a Jesucristo. El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. Porque solo Cristo es el que da la vida. Él tiene el poder de tomarla y de quitarla. Amén. A Él se le ha dado toda potestad. En el cielo y en la tierra. Aleluya. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Amén. Porque por gracia somos salvos. Ya no estamos en el tiempo de la ley para que vivamos conforme a la ley. Por gracia somos salvos. Amén. Porque Cristo ya pagó el costo de tu vida, de mi vida. Todo lo que tienes que hacer, mi amigo, es reconocer que Jesucristo es el Señor. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Arrepentirte de tus pecados. Y nuestro Señor es grande en misericordia para perdonarte, para que tú vengas y encuentres la paz. Amén. Que solo el Señor puede dar. Entonces, dice la palabra que les dijo, mi Padre es el que me las dio y es mayor, le dijo, que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Le dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos dicen que volvieron a tomar piedras para apedrearle. Fíjense en la necedad que vivían esta gente. Y eran maestros de la ley. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?, les dijo. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, le dijo, sino por la blasfemia. Porque tú, le dijeron, siendo hombre, te haces Dios. Tremendo, ¿verdad? No querían reconocer la palabra del Señor, no querían reconocer que la ley que ellos estaban queriendo vivir, que ellos estaban queriendo aparentar vivirla, porque ni la vivían, no que solamente aparentaban. Como hoy en día muchos hermanos y hermanas que dicen y profetizan seguir a Cristo, pero nomás de apariencias. Porque en su casa y en la iglesia son una cosa. En el trabajo, híjole, ahí como nadie los mira, ahí no los mira el pastor, ahí no los está viendo su hermana de la iglesia, ahí están albureando, están siendo las mismas viejas chismosas, peleoneras, y los mismos hombres carnívoros, peleoneros. No hay ningún cambio. Están como los escribas y los fariseos. Pero Cristo dijo, en vuestros pecados moriréis, les dijo. Porque a donde yo voy, le dijo, vosotros no podéis ir, les dijo. ¿Por qué les dijo eso Cristo? Porque no tenían a Cristo, no querían recibir a Cristo en su corazón. No querían tener a Cristo en su vida. No querían guardar la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
sino que ellos estaban viviendo a su criterio. Ellos pensaban que estaban en lo correcto, pero estaban mal. Amén. Entonces dice que Jesús les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis?, le dijo. Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Y le dijo: yo dije, fíjese, ¿de dónde viene la ley? De nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Por qué? Porque dijo: el Padre y yo, dijo, uno solo somos, dijo. ¿No está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Con D chiquita, ¿verdad? Dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Amén. Porque nuestro Señor no se puede contradecir en su palabra. Aún y si Él lo hiciera, Él es un Dios soberano. Pero Él se mantiene fiel. Y nuestro Señor no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Dice la palabra: si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura le dijo: no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, les dijo. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed, dijo. Las obras para que conozcáis y que creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Porque ellos, aun viendo que el ciego había sido sanado, y lo expulsaron porque dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque dijo que Cristo es el que sanaba, le dijo. Y que nunca le dijo si había escuchado tal cosa, que alguien pudiese abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Este hombre recibió la vista natural, pero también recibió la vista espiritual. Aleluya, porque cuando Jesús escuchó que lo habían expulsado, él fue a buscarlo. Y le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios?, le dijo. Y dijo el ciego: ¿Y quién es, Señor, para creer?, le dijo. Pues le has visto, le dijo. El que habla contigo es, le dijo. Y dice la palabra que le creyó, dice. Amén. Así que nuestro Señor Jesucristo hizo toda esta clase de obras y milagros, ¿verdad? Para que el que no cree, pues en Jesús, pues que crea por las obras que el Señor hace, ¿verdad? El que no le cree porque no lo puede ver, pues que crea en las obras que el Señor hace. Amén. Entonces, dice la palabra que: mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed, le dijo Jesucristo. A las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y dice que la palabra que nuevamente procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó, dice, de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y dice: y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo. Vea usted lo que decía la gente. Pero todo lo que Juan dijo de o sea, de nuestro Señor Jesucristo, era verdad, dijo la gente. Y muchos creyeron en él allí. Aleluya. Así es, de igual manera nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos nada. Nosotros solo venimos a representar al Rey de Reyes y Señor de Señores, a decirle al ser humano que se arrepienta de sus pecados, que después de esta muerte
que está establecido que el hombre muera una vez, dice la palabra, y después juicio le espera, condenación eterna. Es lo que Cristo ofrece. Cristo ofrece vida eterna. Si tú te arrepientes y recibes a nuestro Señor Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios, Él te compensará con vida eterna. Amén. Y si no, a condenación eterna. Ese es lo que tú quieras hacer, mi amigo, ¿verdad? Lo que tú quieras escoger. Amén. Porque Cristo le dijo a los escribas y fariseos hipócritas: en vuestros pecados moriréis, les dijo. Porque a donde yo voy, le dijo, vosotros no podéis venir. Fíjese lo que hizo Cristo. ¿Por qué? Porque el cielo no es un basurero para que entre cualquier persona. No entrará cosa inmunda al reino de los cielos. Amén. Dice que la palabra que ni los que se echan con varones, dice, ni los maricones, ni los homosexuales, ni las lesbianas, ni todo el que practica abominación, ni el hechicero, dice, ni el borracho, ni el fornicario, ni el adúltero entrarán al reino de los cielos, dice la palabra. Así que para entrar al reino de los cielos, el cristiano tiene que permanecer en Jesucristo. Y usted, mi amigo, si usted quiere recibir a Cristo, tiene que confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que nosotros le reconozcamos como nuestro Creador. Que le reconozcamos que Él nos hizo. Que le reconozcamos y nos arrepintamos de nuestros pecados. Y que nos humillemos a Él. Eso es lo que pide el Señor. Amén. Es todo lo que pide. Pero el ser humano no quiere. Está bien ocupado viviendo en su pecado, en su libertinaje. Pero viene un día donde el Señor va a pedir cuentas a todos los seres humanos, a los buenos y a los malos. Amén. Y dice la palabra que el que no se halló escrito en el libro de la vida, ese será lanzado al fuego, al lago de fuego, dice la palabra. Y ahí dice, será el lloro y el crujir de dientes. Porque ahí no lo va a poder salvar su mamá. Ahí no lo va a poder salvar su papá. Ahí no lo va a poder salvar ni su abuela, ni su tío, ni su tía. Porque dice la palabra que el padre, dice, no cargará con el pecado del hijo, ni el hijo cargará con el pecado de la madre. Esto es una cuenta individual. Esto es algo personal. Si usted rechaza hoy a Cristo, lo que le espera es juicio y condenación. Pero si usted viene a Cristo, Cristo le ofrece vida y vida en abundancia. Pues es lo que dice la palabra. Dice que el diablo nomás viene a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo dijo, mas yo, dijo, he venido a dar vida, dijo, y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Bueno, mis hermanos, hasta aquí los dejo con este mensaje. Que el Señor me les bendiga. Y nos estaremos escuchando hasta la próxima. Dios les bendiga.